¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué honguito? ¿Qué show, pandilla? Bienvenidos una vez más, toques Axolot Biker, donde ahora, pandilla, vamos a estar instalando el intercomunicador EGEAS. Y bueno, pandilla, si tú te estás preguntando qué es el EGEAS, fácilmente te voy a contestar que es un intercomunicador para que puedas contestar las llamadas y también escuchar música, para que vayas con toda la seguridad manejando por todas las calles y avenidas. Yo la verdad lo recomiendo mucho y bueno, quédate viendo todo el video para que sepas cómo instalarlo y sus características. Y bueno, amigos, ya tenemos el EGEAS V6 Pro, ahora sí que ya lo conseguimos. Tenemos otro modelo que es el V6 Plus, pero esto sí es de la marca EGEA. Ahora sí que sus características principales son, ahora sí que la versión Bluetooth 5.0, traen un chip BC5, tiene una distancia de 1200 metros, su voltaje de funcionamiento es de 3.3 a 4.2 volts, tiene un tiempo de conversión de 24 horas, tiempo de espera de 240 horas, o sea que se aguanta varios días, tiempo de carga 2.5, o sea se carga de volada, pandilla, potencia del altavoz, ahora sí que cero, el DC es cero en las características. Nivel impermeable traen un EP65, ahora sí que sale muy bueno. Rango de temperatura de funcionamiento de 10 grados a C45. Ya saben que pues algo bueno para el solecito y para el frío. Ya saben que tiene puerto tipo C y bueno, pesa más o menos 360 grados. Pero vamos a hacer un unboxing, a ver cómo se ve. Y bueno, banda, vamos a estar ahora sí que haciendo el unboxing de EGEAS. Por si ahora sí que andas en motocicletas, lo que yo te recomiendo más es usar un intercomunicador. Porque si tienes un accidente y traes ahora sí que los audífonos, los famosos Bluetooth, los de Chicharo, así, si tienes un accidente, ahora sí que se te pueden quedar adentro de tu oído y es muy peligroso. Lo más recomendable es que traigas un intercomunicador y pues la verdad, mi banda, pues yo les recomiendo que si traigan un intercomunicador porque puedes llamar, escuchar música y es más cómodo, honestamente. Ahora sí, pandilla, vamos a comenzar abriéndolo a ver qué nos encontramos. Ya teníamos uno nosotros ahora sí que en el casco amarillo, pero no de la marca EGEAS. Ahora sí que tenemos un V6 Plus de los Raiders. Y veamos si sí es EGEA o no, porque luego las cajas sí se parecen. Recuerden, amigos, que estas cajas, ahora sí que por abajo trae lo que es el micrófono, las dos bocinas, ahora sí que un cable para cargar y para que se lo puedan instalar. Y del otro lado, pandilla, tenemos ahora sí que es el manual del EGEAS, que también tiene un controlador, ahora sí que para que lo pongas ahora sí que en el volante, en el manubrio, que esto lo vamos a hacer al lado. Esto es lo que viene, amigos. Y de este lado está el intercomunicador, de adelante. Vean si es del EGEAS V6 Pro, así es como viene. Que la verdad la textura sí se sienten muy padres. A ver del otro. No, el otro ya se siente más rasposo, pero este sí se siente blandito. Así que no sabemos si viene con buena carga. Así que se enciende de este lado y aquí es donde empieza a sincronizarse para buscar, amigos. Pero ahorita les daremos más a detalle. Pues sí, sí viene servido. Así que este es para que cuando te quieras conectar con otros, ahora sí que otros pilotos, otros amigos aquí. Este es para bajar volumen, para subir. Aquí puedes conectarte con 4 dispositivos para llamar, colgar llamadas. Y este botón sirve para apagar. Y bueno, amigos, ahora sí que estas son las bocinas. Os voy a enseñar y todo lo que trae dentro del paquete, porque se lo vamos a estar instalando ahora sí que a nuestro casco, el Cop Toxic, que apenas nos llegó. Si no han visto el video del unboxing, que es el casco viral de TikTok, lo pueden ir a pasar a ver o aquí se los dejaremos en la pantalla. Ahora sí que trae sus dos bocinas con su micrófono. Que este es el abatible, pandilla. Ahora sí que hay dos tipos de micrófonos, uno que es para el casco integral y este es para la versión abatible del casco. También tenemos ahora sí que para que puedan instalarle al lado del casquito, que iría acá, o si ustedes tienen ahora sí que el seguro para que lo puedan colocar ahí. Aquí viene también su cargador, pandilla. Ahora sí que es entrada tipo C, fácil. Ahora sí que los celulares lo traen y pueden ustedes, ahora sí que usar el celular o este. También trae sus pegatinas, ahora sí que para que lo pongan adentro del casco, que algunos cascos sí lo tienen, ahora sí que el espacio para el intercomunicador y otros no. Este que es el Cop Toxic sí las tiene, pero este que es un Iron Racing, me parece, no los traía y ya le tuve que ir a hacer un menjurje. No, pandilla, yo sugiero que ocupen este, es más fácil de, ahora sí que de poner y quitar. Casi no me gusta el que va al lado del casco porque pues pierde la esencia, me gusta que estén así. Y bueno, pandilla, vamos a realizar la colocación de cómo se pone el intercomunicador EGEAS V6 Pro. Bueno, amigos, vamos a colocar el intercomunicador EGEAS V8 Pro en este casco que es el Cop Toxic. Esperemos que le quede bien y vean toda la instalación para que sepan cómo ponerlo.
Bueno, comenzamos observando si tiene el espacio para las bocinas, así que hay algunos cascos que sí lo tienen, como este, y es más fácil ahora sí que la instalación, si no tendrás que adaptarle algo para que no se te caiga. Bueno, comenzamos con las pegatinas, ahora sí que una va a ir del lado izquierdo y otra del derecho, es donde van a ir colocadas las bocinas y hay que centrarlas lo mejor que se pueda, ahora sí que en estos espacios para que no te moleste cuando te pongas el casco. Realizamos el mismo procedimiento, banda, ahora sí que del otro lado y tratamos de que quede muy bien centrado y pegado. Vamos a ver si se pegó bien la primera, que es la del lado derecho del casco. Vean, bien centradita ahí en su lugar. Así deben de ser las dos, pandilla, para que no te estorben cuando te pongas el casco y también te quede bien el sonido. Continuamos ahora sí que poniéndola del otro lado. Ya saben, pandilla, que aunque les quede mal se pueden despegar y volverlas a pegar. De eso no tienen que preocuparse, pero ahora sí que lo mejor es que sea la primera, porque si no, luego queda mal el pegamento y se puede caer más rápido o puede quedar mal la bocina. Pero vean, ya colocamos las dos. Ahora sí que vamos con los siguientes pasos para este. Y bueno, amigos, existen dos tipos de soporte. Ahora sí que uno que es de ganchito de plástico, pero este casco no le va a quedar. Ahora sí que nada más le queda al otro. Vamos a ocupar el de pegatina, que ahora sí que es la primera vez que lo ocupo, y a ver qué tal. Tiene una flechita que marca dónde va a ir el intercomunicador y ahorita chequen cómo queda. Amigos, procedemos a quitar la pegatina para instalarlo. A mí me gustaría instalarlo donde no ahora sí que molestar el diseño del casco, porque la verdad brilla en la oscuridad del casco aunque no lo sepan. Y lo ponemos aquí. Apretamos lo más fuerte, pandilla, lo más fuerte, porque es lo único que va a sostener el intercomunicador. Vean, así de sencillo, pandilla, y hasta que ustedes sientan que no se mueve, ya pueden instalar lo demás. Y a continuación les daré unos tips y cómo ponerlo. Y ya por último, amigos, ahora sí que el intercomunicador lo sacamos y recuerdan que dejamos la flechita arriba del soporte. Ahí es donde tiene que deslizarse el intercomunicador. Así de fácil, ya solo lo instalas y ya está listo para que... Bueno, pandilla, no se les olvide que aquí es donde va a estar conectado todo el cable y les voy a enseñar a instalarlo. Y sí, pandilla, ahora sí que tenemos que comenzar quitando todas las esponjas y también algunas tapas de tu casco si lo requiere, para poder meter los cables adentro y no te estén estorbando ahora sí que a la hora de ponérselo o quitárselo, así como ven en el video. Bueno, amigos, ahora sí que sigue la instalación de las bocinas. Una bocina tiene el cable más largo y va del sentido contrario del intercomunicador, y la otra bocina que tiene el cable más corto va ahora sí que en el lado del intercomunicador. Ahora sí que nosotros lo pasamos abajo del plástico de donde lo quitamos, ahora sí que las esponjas. Recuerden meter todos los cables adentro de la esponja, ahora sí que la del medio, para que no les estorbe, y tengan cuidado también en la que va a ser la salida, ahora sí que para el intercomunicador, para que les pueda servir bien las bocinas y el micrófono y no se les haga feo su cable y se tenga que romper. Vean cómo va quedando. Comenzamos ahora sí que por todo lo que quitamos. Yo os recomiendo poner solamente una esponja donde no va a ir el micrófono, para que ya vaya agarrando ahora sí que su forma, y por si algún cable se queda saliendo lo puedas volver a meter. Yo les recomiendo, amigos, que ahora sí que antes de instalarlo revisen que el cable sí pueda salir y conectarse bien, como lo estoy haciendo yo, que tuve que abrir el plástico para volverlo a instalar y miren, ya quedó mejor. Aquí tiene que quedarles para que no les estorbe en el plástico. Aquí, amigos, quitamos la pegatina del micrófono y ya solamente queda instalarlo para ponerlo así de fácil, como ven en el video. Bueno, ya nada más nos queda ahora sí que poner todo bien, que quede bien todo asegurado, que no se vaya a caer una esponja, que se vaya a caer el micrófono. Y así como ven, pandilla, así de fácil pueden conectar un intercomunicador. Ahora sí que no es otra cosa del mundo y ustedes sencillamente pueden hacerlo en su casa, y con este video les das una idea de cómo instalarlo. Y así de fácil queda instalar el intercomunicador en tu casco. Bueno, amigos, aquí lo vinculamos. Ahora sí que va a estar parpadeando. Tenemos que dejarlo hasta que parpadee, hasta que se vea el V6 Pro en Bluetooth. Después nos conectamos y vean cómo se escucha. Bueno, amigos, aquí está la prueba de sonido. Vamos a bajarle tantito a ver cómo se escucha y vean si se nota la diferencia. Pero si le volvemos a subir, vean, no hombre, qué rolón. Y bueno, banda, eso es todo por hoy en Axolotl Biker. Ahora sí que, pandilla, yo les recomiendo usar el intercomunicador, porque la neta sí sirve. No olviden suscribirse, dejar un like, un buen comentario. Ya saben que somos la familia Axolotl Biker y nos vemos.